En enero, el clima en la aldea Chiabar es muy duro. Hay muchísimo frío en la noche. Los habitantes cenan temprano para luego ir a dormir. Por eso, Doña Fusta, mujer Mayamam, empezó a cocinar a las 3 de la tarde el día que la visitamos, porque la comida de ese día lleva mucho tiempo para prepararse. La comida que preparó es el caldo de cordero. La carne de cordero es muy común en esta aldea, ubicada en Todos Santos Cuchimatán, Huehuetenango. Después de cortar la carne, Doña Fusta la lavó varias veces para quitarle la sangre, y lo hace con agua caliente y agua fría. El vapor del agua indica la baja temperatura dentro de la cocina. Por la cantidad de la carne, tardó bastante tiempo para lavarla. Después, la carne a la olla. Es el primer ingrediente que se echa, porque lleva más tiempo en cocerse. Sal. Y luego, la sal. Ajá. Fue hasta después de dejar la carne en la olla, cuando Doña Fusta empezó a pelar y a cortar las zanahorias, con los sonidos de la leña ardiendo. Había mucho frío y le costaba a Doña Fusta cortar rápido las verduras. Pero acá en la cocina nadie tenía prisa. De todos modos, aún faltaba que se cociera la carne. Mientras tanto, Doña Fusta lavó las verduras. De vez en cuando agregaba la leña a la plancha y esperaba que se cociera la carne. Conversación en el idioma Mayamam, el idioma principal de esta región. Aún estaba claro afuera. Eran las 4 de la tarde. La pared de la cocina de Doña Fusta está hecha de tradicionales adobes de lodo. Llegó el tiempo para agregar las zanahorias y los güisquires a la olla. Antes de nuestra comida, llegó la hora para los perros a cenar. La niña agarró unas tortillas. Como había visto, en muchas aldeas mayas, los perros comen tortillas y tamales. Regresando del patio, el calor que nos daba la plancha era muy agradable. Me gustaron muchísimos los colores vivos del delantal de Doña Fusta. Agregaron también las papas. Las papas se cosechan mucho en esta región. Es un gran trabajo cuidar a un bebé mientras observa la olla. La mirada de Doña Fusta refleja su cálida personalidad. Agregó tomates y cebollas al caldo. El caldo también lleva el chile y un poco de consomé. El caldo casi listo. Empezaron a tortear. Cada región tiene su forma para tortear y es muy interesante encontrar las diferencias.
Acá en Chiapas, las tortillas son más grandes que las que normalmente se encuentran en otros departamentos como Totonicapán y Sololá. Agregó el cilantro a la olla. Y listo, el delicioso caldo de cordero. Junto con las tortillas. Amaneció con mucho frío el próximo día. Cuando entré a la cocina, Doña Fusta ya estaba preparando el desayuno. Como había mucho frío, Doña Fusta lavó los trastos en la cocina con agua caliente. La leña calentaba la comida, así como la cocina. Huevos y frijoles, desayuno típico en las aldeas. Por supuesto, con las tortillas calientes. Y no pudimos faltar las papas de Doña Fusta.